Bueno, buenos días con todos. A nombre del Sistema de Museos Quito, a través de la Fundación Museos de la Ciudad, queremos darles la bienvenida por estar aquí. Bueno, también agradecer al espacio del Centro de Arte Contemporáneo por recibirnos y también agradecer la presencia del doctor Carlos Freire. Él es catedrático de la Universidad de San Francisco y el día de hoy nos va a dar una conferencia, El Museo Perverso, Decir, Callar, Mentir. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos amigos de la cultura. Yo espero no decepcionarles. No soy experto en museos, soy aficionado a la historia, doy clases de historia en la universidad. Por eso, en mi charla yo creo que voy a pagar tributo a esta actividad mía académica al ver el mundo de los museos desde esta perspectiva, desde una distorsión profesional como historiador. Por eso voy a hablar en general de los museos históricos. Dejo de lado los otros innumerables museos científicos, tecnológicos, de ocupación, etcétera, ciencias naturales, en fin, tantos museos que hay en otros ámbitos en los cuales también puede intervenir la historia, pero no voy a dedicarme a ellos por mi limitación precisamente frente a esos temas, a menos que alguno de ellos tenga un elemento histórico. A riesgo tal vez de cometer injusticias, provocar reacciones duras, comprensibles, explicables y aceptadas, me atrevo a comenzar con la afirmación de que el museo nace con un pecado original. Tiene una perversidad congénita. Saca la obra de su contexto natural y al hacerlo la desnaturaliza. Le quita su sentido original y otorga otro. Esto no significa que el museo no sea necesario, sobre eso volveré. Necesario e indispensable. Todas las obras de origen religioso, por ejemplo, exhibidas en los museos han sido sacadas, han sido desacralizadas, ¿verdad? Secularizadas. Muchos de los espectadores solo reciben una afirmación, en el mejor de los casos fragmentaria, de la realidad del objeto, cuando no tergiversada o manipulada, como veremos. De hecho, no debemos olvidar que en las variadas ocasiones en que, lamentablemente, se han destruido obras preciadas por ciertas comunidades, no se lo ha hecho por motivos meramente artísticos, sino en cuanto son imágenes sagradas, de es su significado original básico. Todos nosotros recordamos, por ejemplo, cómo los arqueólogos mexicanos, y no solo ellos, todavía hoy se rompen la cabeza pensando en la inmensa cantidad de ídolos aztecas y de otras etnias que fueron destruidas por Cortés, ídolos destruidos por Cortés, y Cortés lo hacía con toda premeditación y orgullosamente. Escribía en sus cartas al rey que había destruido en tal parte, 3.000 ídolos. Lo hacía no por motivos estéticos, lo hacía por motivos religiosos. Igual si ustedes recuerdan las destrucciones en nuestro siglo XXI y a fines del siglo XX, por ejemplo, de los talibanes, de Al-Qaeda, los famosos budas, ¿se acuerdan? En Afganistán, hace muy poco tiempo, o la destrucción de obras religiosas por los calvinistas en Francia, en Suiza, en Escocia, etc. La destrucción de obras religiosas en la Revolución Francesa. Solamente en el Palacio de Aviñón, la quema de cuadros religiosos, en su mayoría, duró 15 días. De tal manera que ese sentido religioso va desapareciendo cuando se traslada a un lugar que no es el original. Ahora, también puede haber, lo digo, destrucciones de obras porque son consideradas feas. Eso también es cierto. Eso también es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país, en el Ecuador, en el siglo XIX, hubo una serie o de destrucción de imágenes o de venta de imágenes
por pensar que ya no estaban de acuerdo con la estética de su tiempo, que era una estética, perdónenme, en lo religioso, hablando de las obras religiosas, una estética totalmente deplorable, la estética que venía de Francia, de la escuela de San Sulpicio. Pero aquí en varias iglesias, el ejemplo más clásico de nuestra ciudad de Quito es la iglesia de Santo Domingo. Santo Domingo es una iglesia totalmente transformada de lo que fue en la colonia, en la decoración, en las imágenes, etc. Se conservó muy poco. Los sacerdotes que llegaban de Europa en esa época pensaban que nuestras imágenes tradicionales de nuestro arte quiteño con influencia hispánica eran feas, eran horribles, y nos trajeron una serie de imágenes, para mi criterio, mucho más feas, ¿verdad? Pero se destruían. Tan es así que un señor de Chile, sabiendo esto, vino al Ecuador y se llevó del Ecuador a Chile 2 barcos llenos de obras de arte quiteñas. Se llevó hasta piedras, porque eran consideradas ya de mal gusto. Entonces, a veces también el feísmo, pretendido feísmo, va contra la conservación de las obras que nosotros consideramos valiosas por diferentes motivos. A veces, ventajosamente, esta destrucción fracasa. En Francia, en la Revolución Francesa, pero también un poco antes, gracias a la imposición del neoclasicismo, se planificó derrocar la Catedral de Nuestra Señora de París. Ventajosamente no llegó a cuajar el proyecto para construir una catedral neoclásica. También puede eliminarse el contexto político, social, el por qué se recuerda a alguien o a algo. Muchas obras elaboradas no con un fin estético simplemente, sino para mostrar en palacios, en plazas o donde fuera el poder de alguien, la importancia de alguien, su figuración social, su trascendencia en la vida del pueblo. Ejemplo, los retratos de nobles o dictadores, ¿verdad? Esos retratos de los nobles, por ejemplo, en la etapa colonial nuestra, no tenían una intención meramente artística, también, pero también tenían la idea de glorificar al personaje. Por eso ustedes conocen esa vieja broma de que alguien compra un cuadro antiguo y después lo presenta y dice: este es mi tatarabuelo. Llega un visitante y le dice: sí, no fui mi tatarabuelo porque no tuve los dólares suficientes. No, porque se pueden comprar también falsos antepasados. Ya. Entonces, pero sacado digamos, del palacio, de la casa, eso ya pierde su contexto original. Con esta afirmación, como dije hace un momento, no pretendo yo negar ni la utilidad, ni, sobre todo, la necesidad de la existencia de los museos. Los museos ponen al alcance de todos las obras de arte, los iconos de la historia de una sociedad, y eso es indispensable. Con lo cual, entre otros méritos, propician el surgimiento de vocaciones al servicio de la estética y de la conservación de la memoria de una comunidad histórica. Erasmo de Róterdam afirmaba que los pobres no tienen solo derecho al pan, también tienen derecho a la belleza. Eso explica por qué en las diferentes religiones, por ejemplo, los templos, las iglesias, suelen ser lugares de gran calidad artística. El pueblo también quiere ver y también escuchar la música donde se pueda tocar música en un lugar sagrado. Quiere ver la belleza y puede donar algo de lo poco que tiene para que el templo a la divinidad sea grandioso. Hace unos 5 años aproximadamente, tal vez un poco, bueno, no importa, se publicó un libro sobre la construcción del Duomo de Milán. Todo el mundo decía que la catedral del Duomo de Milán se había construido gracias a los aportes de los Visconti, los nobles dueños de Milán. Una historiadora encontró los libros de cuentas, etc., y demuestra que eso no es cierto, que
el gran duca Visconti entrega una cantidad importante para el inicio, pero la construcción de la catedral se hace con donaciones de la gente sencilla. A lo largo de los siglos que duró la construcción, es la gente común, es el pueblo el que quiere construir un lugar que sea realmente, primero, digno de Dios, y segundo, que sea también de una belleza extraordinaria. En esto también, como ustedes saben, entra a veces la vanidad de los pueblos, que mi catedral sea mejor que la catedral del vecino, eso es cierto. Lo que llaman los italianos el campanilismo, ¿verdad? Mi iglesia mejor que la... También pasa a veces en nuestro país, ¿verdad? Si la capilla de la cofradía de los plateros con San Eloy era una capilla extraordinariamente hermosa, pues la cofradía del Santísimo Sacramento quería que sea mejor, por eso se construye el sagrario en la catedral, para que sea lo mejor que pueda haber frente a todas las demás. La cofradía la construyó. Bien, entonces, como digo, el museo devuelve un poco al pueblo la capacidad de ver obras bellas, porque eso estaba restringido a los estamentos dominantes. Ellos tenían en sus palacios, en sus casas, las obras de arte de todo tipo, no solo pinturas, también orfebrería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la gente lo puede ver en el museo, sobre todo cuando la sociedad se va desacralizando, ¿verdad? Desacralizando. Pero partiendo de esta perversión que yo llamo, con todo respeto, desde hace varios años, ustedes saben muy bien, los museólogos han buscado devolver de alguna manera el objeto expuesto a su entorno, o si no, ya no sacarlo de su lugar de origen. Todos nosotros conocemos ahora magníficos, maravillosos museos de sitio, en donde ya no está el objeto fuera, sino que está en el lugar en donde lo dejaron sus constructores, sus fabricantes, y siguen en el lugar que tenía la intención original. Lógicamente nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero podemos entender mejor la intención original viéndolo en el sitio. Y allí también todos los dioramas, las escenas de la vida, en las cuales muestra su sentido la obra de arte, la obra religiosa, la obra artesanal, no importa cualquier cual, pero que muestra la vida de la gente que la elaboró o que la quiso. La representación, por ejemplo, de una procesión religiosa, puede ser aquí en Quito, puede ser en Sevilla, puede ser en Roma, una procesión antigua, o en Francia una procesión de los druidas, eso no importa, o al interior de una iglesia, la representación en un museo, son intentos valiosísimos de esto, de volver a permitir al espectador encontrarse de alguna manera limitada, pero de alguna manera con el por qué, el para qué se fabricó, se hizo, se talló, se pintó, etc., esa obra que ahora se expone. Por eso hay museos cada vez más participativos, de interacción, didácticos, etc., para involucrar a la persona con lo que viene del pasado o del presente. Esta tendencia actual, como ustedes se dan cuenta, sirve perfectamente para aclarar al espectador el sentido original de la obra, evitar los oscurecimientos y los ocultamientos. Ahora, existen varias maneras de tergiversar el sentido de la obra expuesta. En otras palabras, existen varias maneras de callar lo que en la intención original del autor o autores se quería decir. De paso, debemos señalar que con los cambios de paradigmas culturales, se establecen nuevas visiones culturales y también se provocan analfabetismos. Nosotros, ahora los viejos, lo comentaba antes con mi respetado colega Emiliano, nosotros los viejos somos analfabetos tecnológicos. Un niño de 6 años sabe más de tecnología informática que yo. Tenemos que aprender un nuevo idioma. Cuando van cambiando los paradigmas, también entran nuevos idiomas. Siger de Saint-Dionís, el famoso abad, allá en tiempo de San Luis, rey de Francia,
afirmaba que las paredes de las catedrales son la Biblia de los iletrados, porque como la gran masa de la población no sabía leer, allí, en esa profusión de imágenes en la Edad Media, podían aprender las verdades de la fe, la historia sagrada, las vidas de los santos, en las paredes, en los vitrales, etc. Todo historiador aquí ecuatoriano sobre nuestro arte, sobre nuestra arquitectura colonial, sabe que nuestras iglesias coloniales no eran blancas por dentro, no estaban pintadas, estaban llenas de imágenes, porque también en nuestro medio esas paredes se convertían en la Biblia del iletrado. El analfabeto que no podía leer las letras sí podía leer las imágenes, porque también el cura, el doctrinero, le enseñaba esas imágenes. La función no era simplemente adornar el templo, no, la función era enseñar. Cambian los paradigmas, la sociedad se seculariza y por consiguiente las masas ignoran esos lenguajes visuales, ignoran el lenguaje de las imágenes. Las masas, y no solo las masas, cuando hablo de las masas no estoy pensando simplemente en la gente pobre, no, también puede ser masa un señor que tiene 3 PhDs, también, ¿verdad? Las masas ya no son capaces de leer esos símbolos que aclaran el mensaje. Antes era más evidente, ahora ya no se conoce. Se preguntaba un experto en música sacra hace algunos años, ¿cómo puede un joven de hoy ahondar en toda la belleza y significado de la pasión según San Mateo de Bach si ignora todo acerca de la religión cristiana? Dentro de la misma temática, pregunto a mi vez, ¿cómo puede entender alguien estudioso o no a la Virgen de Quito, a la Virgen de Legarda, como quieran llamarle, si no ha leído los textos pertinentes del Apocalipsis, capítulo 12? Por algo se la llamó en su tiempo Inmaculada Apocalíptica. De allí las desviaciones, como por ejemplo ver en el dragón apocalíptico o en la serpiente apocalíptica, que está en el texto bíblico, el amaro de las tribus quechuas del sur del Perú, entre otras rarezas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se ve una imagen del sol o de la luna. Aquí hay sincretismo, los indígenas adoraban al sol, luego eso no es cierto. También había imaginario, había simbolismo con el sol, con la luna, etc. en Europa. Hay varias inmaculadas eucarísticas en Europa. Claro, no son la de Legarda. La de Legarda es nuestra, es criolla. En la Baja Baviera, por ejemplo, en Würzburg, hay una imagen de la Inmaculada Apocalíptica que es hierática. No se mueve como nuestra Virgen, está recta. Es más, una escultura hecha de plata, ¿verdad? Pero tiene los símbolos del Apocalipsis. Tiene la luna, tiene la serpiente, tiene las alas, etc. Y está ahí, en una iglesia en la Baja Baviera. De tal manera que no siempre se puede llegar al auténtico contenido. ¿Por qué? Porque se ignoran las bases en las cuales pensó el escultor, en este caso, para elaborar esa imagen. Es de lamentar que muchas veces esta ignorancia es también insalvable, porque con objetos de culturas muy distantes en el tiempo no se puede saber mucho. Entonces, lamentablemente, repito, sucede que al conocimiento científico se lo reemplaza con la imaginación. Hasta hace algunos años se solía decir en son de burla que los arqueólogos clásicos todo lo veían desde 2 puntos de vista, el sexual y el religioso. O sea, todos los objetos que ellos no entendían para qué servían, se los atribuían o a la religión o al sexo. Y por ejemplo, descuidaban que, como dije hace un momento, el ser humano tiende también a crear belleza
porque le gusta que las cosas sean agradables, diríamos nosotros que sean lindas, ¿verdad? Muy bien, un artesano, un ceramista, en fin, lo que sea, se me fue la palabra, perdón, la vejez, hace una vasija y luego la adorna. No la adorna porque quiere expresar con un simbolismo religioso, la adorna porque quiere que sea bonita. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, muchas veces, al no saber por qué se hizo esto, se imaginan. Hace algunos años, en el antiguo museo del Banco Central, no sé si sobre el cual habrá en este momento que hacer un minuto de silencio, no sé. Pero bueno, en el antiguo museo del Banco Central había un objeto. Ustedes me perdonarán que yo soy viejo, soy dinosaurio y no traje imágenes, ¿verdad?, para proyectar. Me disculpan, pero burro viejo no agarra trote. Analfabeto. Bien, en el museo del Banco Central, en la parte arqueológica, había una especie de charol o bandeja con dos fuentes redondas, ¿verdad? Dos. Para que ustedes visualicen, luego les digo, dos fuentes redondas con un asa puntiaguda, ¿verdad? Estaba. La guía del museo nos dijo a los visitantes: esta pieza significa que los habitantes de esa región, no recuerdo mal, en Manabí, eran homosexuales. Yo me reí, tuve una falta de humanidad, me reí. ¿Por qué se ríen? Me parece ridículo, le dije. A ver, no, ridículo. Me parece necesario tener una imaginación realmente de rata de alcantarilla, de prostíbulo, para ver en eso el símbolo de homosexualidad. O sea, ya una maquinación. ¿Cómo? Claro, parecían dos nalgas, ¿no? Pero con un pie. Yo imagino que era un pie para llevar, y como era puntiagudo, para clavar en la arena, me imagino. Ya. Yo le decía eso, vea, puede ser también una bandeja doble. Usted en la una pone, por decir, invento, ¿verdad?, el maní, y en la otra pone la yuca, y lleva, ¿no? No tiene por qué tener una significación así tan contemporánea. Digo yo, la imaginación. Ahora, no siempre se cometen equivocaciones por ignorancia. En ocasiones existe una evidente mala fe. El organizador del museo manipula la exposición mediante la manera de escoger los objetos a exhibirse. En el proceso se inventan realidades fantasiosas, las que terminan por convertirse en convicciones acríticas de los visitantes del museo en cuestión. Y voy a permitir ahora contarles una anécdota muy pertinente que pasó a mí. Hace algunos años, en un artículo de una publicación divulgativa pero académica, en referencia a ciertas afirmaciones de un articulista nuestro, de nuestros periódicos, sobre la Inquisición, yo escribí, cito textualmente: los más connotados especialistas actuales más bien resaltan el extremo cuidado que tenían la inmensa mayoría de jueces inquisidores en permanecer objetivos y desterrar el más mínimo indicio de procedimientos arbitrarios contrarios a las rígidas normas que regían al tribunal. Y esto cualquier estudioso del tema sabe que es cierto. No va a estar aquí una lista de los especialistas todavía vivos, no importa de qué origen intelectual, ideológico, etc., están de acuerdo con esto. Un colega profesor de mi universidad, con una licenciatura, 2 masterados y un título de abogado, indignado me replicó de esta manera: quienes hemos, cito textualmente, ¿no?, una cita un poco larga, quienes hemos visto con horror los museos de la Inquisición en Lima, México y Cartagena de Indias, no necesitamos de ningún tipo de argumentos de connotados especialistas tratando de justificar semejante manifestación de perversión y barbarie humana. Las más variadas y sofisticadas máquinas de tortura para destrozar huesos y articulaciones
y provocar sufrimientos extremos sin llegar a la muerte son creaciones de mentes absolutamente enfermas, fanáticos mentecatos convencidos de poseer una supuesta verdad absoluta y de tener el derecho de imponerla por la fuerza, y después son elevados a categoría de santos. Es un insulto a la inteligencia que hoy se nos pretenda insinuar que los torturadores y criminales del Santo Oficio, como por ejemplo Torquemada, fueron personas respetables, objetivas y ecuánimes. Hasta aquí la larga cita de este colega mío con varios pergaminos. Esto me hizo acordar a mí de otra cosa. Un poco antes de esta pequeña polémica que yo no contesté, porque hay niveles que uno no puede llegar. En todo caso, en Europa se organizó una exposición sobre la Inquisición, que recorrió varios países europeos, también llegó a América. Se saltaron Quito porque era muy cara. La Inquisición, la obra más oscura de la humanidad. Habría que discutir eso, pero bueno. Prácticamente todos los especialistas en Inquisición europeos publicaron en varios periódicos, en Francia, en Italia, una protesta, que lo que estaban exhibiendo ahí no era la Inquisición. Sin embargo, la exposición siguió y llegó hasta acá. Entonces, qué pena, ¿verdad? Todos los especialistas han reclamado contra esos museos que menciona mi estimado colega, ¿verdad? Todos han reclamado contra el Museo de la Inquisición en Cartagena de Indias, en Lima y en... ¿cómo se llama? Me falta uno. México. Hay otras en Europa. En España, en el Museo de la Inquisición, creo que en Murcia, si no recuerdo mal, donde hay aparatos que son imposibles de usar de acuerdo con lo que dice el guía. Hay una imposibilidad física de usarlos. Y ahí están, ¿no? Describen cómo era la tortura y uno piensa, eso es imposible. Físicamente imposible, pero claro, se dice, ¿verdad? En fin. Muy bien. Todos los especialistas, y aquí voy a hacer un paréntesis, perdón, al colega, cuando se queja de que los especialistas connotados, ¿verdad? Yo no sé de lo que pasará en abogacía, lo que pasará en finanzas, en economía, pero sí tengo entendido que en todas las áreas del saber humano hay especialistas más connotados que otros. En historia también pasa, ¿verdad?, que hay historiadores que tienen un mayor prestigio que otros. Hay historiadores que uno sabe que son muy imaginativos. Claro, Humberto Eco decía que todo historiador es un novelista. Estoy de acuerdo, siempre se recrea, pero algunos recrean más, otros tratan de recrear menos. Perdón, de crear más, imaginar cosas. Pero bueno, en todo caso, más allá de que siempre tiene que haber especialistas, en estos museos que nosotros acabamos de mencionar, dicen los especialistas, los instrumentos de tortura que se exponen no fueron nunca usados por la Inquisición. Nunca. Algunos de ellos fueron usados por tribunales civiles en las causas penales, eso sí. Y algunos otros objetos presentados en estos museos nunca tuvieron un fin de tortura. Eran totalmente extraños al procedimiento judicial. Eran para otra cosa. Como un cascanueces que se use para romper un dedo, no se inventó para romper dedos, por ejemplo. Y así otros que se podrían mencionar. Además, también se conoce con exactitud cuáles eran las torturas que se aplicaban en la Inquisición, etc. También se conoce cuántos fueron los torturados, que nos llegaba al 2% en la Inquisición española, etc. Muy bien. Este para mí es un caso patente de perversión por perversidad. Para decir, se adultera el museo porque hay una intención adulteradora. Este colega mío, testigo de paso, ¿no? Este amigo de paso, este colega se indignaba también porque en tiempos de García Moreno, comillas, los herejes eran condenados a pena de muerte,
40 años después de extinguida la Santa Inquisición. Esto es textual, que en tiempo de García Moreno se condenaba de muerte a los herejes. Si ustedes me dan un solo ejemplo, pues yo cojo mi pañuelón y me voy, ¿no? ¿Para qué estoy hablando? No hay un solo ejemplo de un hereje condenado en tiempo de García Moreno. No hay uno solo. No. Con lo cual se demuestra también cuánto sabía de historia mi querido colega abogado. Y con 3 cuestiones más. A muchos de ustedes les debe constar que esos museos y otros sobre el mismo tema siguen abiertos y siguen con sus engaños. No me admiraría que después de esta charla alguien simplemente, uso la palabra en los 2 sentidos, saque la conclusión de que he defendido a la Inquisición. En un museo de esta ciudad, alguna vez vi un supuesto retrato de Buen Espejo, bajo el cual se afirmaba en un letrero que el precursor había sido masón. Lo cierto es que no existe ningún documento que pruebe tal cosa, ninguno. Años más tarde de la muerte de Espejo, un connotado realista, justamente para atacar a los patriotas, ¿no?, en un escrito que está lleno de mentiras, de falsedades, etc., lo afirmó así. Lo más risible de esto es que algunos han tratado de justificar esto, indicando que Espejo se encontró con un masón Rie en Bogotá, pero es un poco solo cuestión de revisar la cronología. Espejo va a Bogotá en 1789 y ya regresa en 1791, a principios del 91, porque aquí ya le nombran bibliotecario. Y el señor Rie llegó a Bogotá en 92. A menos que Rie o Espejo se pudiesen bilocar o viajar en el espacio sin aviones, no podían encontrarse. Sin embargo, se afirma, y está en varios libros esto, y libros de connotados historiadores, y está en el museo. En ese mismo museo está el famoso Museo de Cera, que se construyó en el Ecuador en Quinquito en 1959 por el centenario de nuestra independencia. Y están los próceres asesinados abajo, ¿verdad? Abajo. Cuando una serie de varios historiadores de esa época fueron y le reclamaron a don Jorge Garcés, que fue el ideador de ese museo, director del Archivo Nacional de Historia, y dijeron: oiga, usted sabe que los próceres no estaban ahí, que los próceres estaban en el primero y en el segundo piso, arriba. Total, se conocen los documentos, se conocen las listas. Fulano de tal en el cuarto 1, fulano de tal en el cuarto 2, y ahí pasó al cuarto 3, en fin. No estaban abajo, que eran los michinales, para airear y vencer la humedad del sector, por las quebradas del sector. Y don Jorge Garcés respondió: yo sé que no estaban ahí los próceres cuando los mataron, pero hay que resaltar la crueldad de los españoles, que la gente se impresione. Por eso hice poner las imágenes abajo, y no estaban ahí. También hay una celda pútrida de Espejo y no estaba ahí. El documento dice con exactitud que estaba en el segundo piso. También así que decían los enemigos: está arriba de donde están las armas. Él podría organizar algo contra, eso después de muerto, estaba arriba. No, podía organizar algo con las armas que estaban abajo. Sin embargo, Jorge Garcés, eminente, digno de todo aprecio por otras razones, quería exacerbar el sentimiento anti-español en nuestros compatriotas. De paso, ustedes saben además que quienes mataron a los próceres no eran españoles, eran limeños. También en ese museo está el padre Juan de Velasco de Civil. Cuando yo le reclamé a la señora ahí, ¿verdad?, el padre Velasco era sacerdote. Sí, pero dejó la Compañía de Jesús, de acuerdo, pero no dejó de ser sacerdote. Usaba traje talar, firmaba abate. ¿Por qué le ponen de civil? No entiendo. O sea, yo no entiendo esos cambios, no entiendo. Pero bueno, es otra historia. En ciertos casos en los museos puede darse un callar y luego un mentir por pérdida de información. Ejemplo, en nuestra ciudad también existía, no sé si existe todavía, no he visitado el lugar, un museo musical, instrumentos musicales. En ese museo, hace muchos años, se exponía un rondador hecho con plumas de cóndor.
y en el letrero, de puño y letra de don Pedro Traversari, estaba rondador de plumas de cóndor de la provincia de Chimborazo. Años más tarde, yo volví a ese museo, ya no estaba el letrero, solo estaba el rondador. Pregunté, y dijeron, creemos que es de aquí de Pichincha o de Imbabura. No, le dije, había el letrero. La tercera vez que fui ya no había el rondador. No sé qué habrá pasado. Otro ejemplo más pequeñito, en una ciudad de provincia, pasó lo siguiente. Un hacendado hace muchos años encontró en el páramo, a flor de tierra, todo un taller de piedra del Neolítico, evidentemente neolíticos. Este hacendado repartió eso entre sus hijos, en fin. Y años más tarde, el nieto, regaló eso a un museo, como digo, provincial. Y aparecieron unos objetos neolíticos encontrados en otro lugar, porque el nieto del señor que tenía la hacienda en el páramo tenía una hacienda ya en un valle, a 1000 metros más abajo de donde fueron encontrados los objetos originales. De tal manera que el arqueólogo, el estudioso, ya no puede situar eso en el hábitat natural donde se habían encontrado. No es lo mismo vivir en el páramo que vivir en un valle andino, sobre todo hace 3000 años, o hace 2000 años, lo que sea, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, pero se adultera. Bien. Aprovecho la pausa para decir algo fuera de, no sé, a mí me pidieron, me mandaron un mensaje de la universidad, la profesora, que por favor tengan la bondad de escribir aquí su nombre, si son tan amables. ¿O hay? Ahí están anotando, muchas gracias. Ya. Porque si no, es como si no hubiera hablado a nadie, ¿verdad? Vine a hablar a las bancas vacías. También me pidieron que me tomen una foto. Ya, perfecto, gracias. Perdónenme, no quiero yo criticar a nadie, ¿no? Pero ciertas cosas burocráticas Le pasamos una mail y las fotos. Ya, perfecto. Como no veía eso, yo dije, pucha, tío, a lo mejor después ya no cumplo con las normas, ¿no? Y me bajan puntos. Bueno, entonces, todos nosotros sabemos que es necesario identificar a la pieza en cuestión, ¿verdad? Sin taxonomía no hay ciencia. Este es un dato que viene desde hace varios siglos. Sin ordenar, sin clasificar, no puede haber ciencia. ¿Qué pasa con los curadores de los museos? Que no siempre pueden llenar toda la ficha. Entonces, lo pertinente que es, si no sé algo, lo dejo en blanco, pero no lo invento, ¿verdad? O si no, tengo 20 objetos para exponer, pero, y esto no solo pasa aquí, pero a veces, de esos 20 objetos, 10 son de mi provincia de origen, 5 de otra, pero solo puedes poner 7. Expongo 6 de mi provincia de origen y 1 de las otras 2. Esto también puede pasar. Ojo, no voy a dar más ejemplos porque ya no quiero alargarme más. Y llegamos ya al final a uno de los temas más temidos por los museólogos, por los curadores, etcétera, que es el de las falsificaciones. Este es un tema realmente trágico, ¿verdad? Lógicamente, en esto los responsables de los museos no tienen responsabilidad a menos que hayan sido negligentes. Pero hay también falsificaciones realmente tan bien hechas que, bueno, ahora ya equipos y todo lo demás, tecnología, que ayuda muchísimo, pero antes no era posible. Había que depender mucho de la experiencia más que de los estudios de la persona. Pero en todo caso, esto de
las falsificaciones es tan antiguo como la humanidad. Ustedes recordarán que, por ejemplo, Boccaccio ya se burlaba, ¿no?, de esas falsas reliquias que había en Europa. Por ejemplo, hay 3 cráneos de San Matías en Europa, ¿no?, en 3 diferentes lugares que fueron dominados por los Habsburgo. Por los Habsburgo eran muy devotos de San Matías. Entonces alguien, vengo de Tierra Santa, el cráneo de San Matías a un príncipe aquí, a otro príncipe allá, ya están los 3 en lugares distintos. Entonces, lógicamente, por lo menos 2 de las 3 eran falsificaciones, ¿no? No sé si la tercera también, eso también es posibilísimo, pero bueno, ya. O también a veces reliquias imposibles, en los cuales no voy a meter. En la actualidad también hay falsarios, y muchas veces esto se produce por la soberbia, y no solo la ignorancia de algunos coleccionistas, también la soberbia, el deseo de tener objetos realmente maravillosos. O queremos nosotros venerar a un connotado general, a una admirada heroína, y aceptamos objetos que lamentablemente no tienen pruebas o se sabe que son falsos. Si nosotros tenemos un diario de una persona que vivió a principios del siglo XIX y murió, digamos ustedes, por 1850, ese diario no puede estar escrito en un papel que fue hecho en Inglaterra en 1860. Y ahora es fácil averiguar eso, no hay ningún problema. O un documento del siglo XIX que tiene poesías del siglo XX. No puede ser, eso es falso. Ahora se puede hacer con toda certeza esos análisis también físico-químicos, etc., pero también los análisis del lenguaje. Si una persona del siglo XIX recuerda con emoción las vivencias que tuvo con otra persona en tal lugar, eso es falso, porque la palabra vivencia la inventó Ortega y Gasset en el siglo XX. Ojo, o sea que también se puede hacer estudios lingüísticos para poder ver si es... Igual pasa con documentos antiguos, ¿no? Todos nosotros, todas las Semanas Santas y todas las Navidades, vemos en el History Channel todos estos documentales, ¿no?, sobre documentos falsos. El Evangelio de Lucas, de Judas, que no sé cuánto, ¿no?, que la tumba de Santiago, falsos. Después de un tiempo, son falsos. Ya, pero se puede hacer. Pero a veces la soberbia de la gente. Nosotros podemos ver la espada de un famoso general que fue entregado después de la derrota a otro general. Y es mentira podrida. La historia enseña que esa espada fue llevada por el general derrotado a España. O podemos ver en algún museo la espada, el alfanje, la cimitarra de Boabdil, el rey moro de Granada. Qué pena, ahora se pueden comprar esas espadas en Toledo. Qué pena, o sea, hay también estas falsificaciones que provienen a veces de un falso deseo de glorificar a personas, claro. Antes de finalizar esta desmañada presentación muy personal, ¿verdad?, poco científica, de algunos problemas del decir, callar y mentir de los museos, conviene mencionar un aspecto, un elemento crucial de este fenómeno. Me refiero a los guías. En ocasiones la preparación de los guías de museos no guarda relación con los contenidos históricos, artísticos de un repositorio. Les falta más formación. ¿Cuántas veces en diferentes países, no hablo solo del Ecuador, hablo de otros países de América, hablo de Europa, me he visto yo a veces, no puedo contenerme y salto? Por ejemplo, alguna vez en Toledo, un señor ponía la ilustración antes del barroco en su exposición histórica, ¿verdad? Es elemental, ¿ya? O aquí, por ejemplo, una señorita que identificaba un borrego mal pintado en la última cena de Jesús con un cuy para demostrar el sincretismo. Perdóneme, señorita, eso no es un cuy, es un borrego mal pintado. Porque Jesús no podía tener un cuy. Y además, si en la colonia un pintor hubiera puesto un cuy, ¿qué le habría pasado? El comisario de la Inquisición le había dicho: oiga, señor, usted está adulterando el texto del Evangelio. A Lima, al tribunal.
Claro, no es que se podía hacer cualquier cosa. Pero no, para decir de sincretismo ya no es borrego, cordero, dicen ahora, ya no es borrego, es cuy. Mal pintado el pobre, la culpa no es de él. Oh, unas tiaras, unas coronas, unos cetros, ahí al fondo del cuadro en que se pinta el infierno, el purgatorio, el cielo, etc. Alguna de estas, sobre todo el purgatorio y el infierno. Tiaras, mitras, coronas, cetros, en fin. Ahí está la rebeldía del pueblo quiteño contra la clase dominante, un ratito. Usted se va a Europa y hay millones de esos cuadros que quieren decir que todo el mundo cuando se muere pasa por el juicio, o se va al infierno o se va al purgatorio. Todo el mundo, también los papas pueden irse al infierno, también los reyes. Ah, no, eso era rebeldía del pueblo quiteño. Me parece a mí que es mucha imaginación, ¿verdad? Ya. Yo quiero dejar esta charla sin conclusión. ¿Por qué? Porque tal vez la única conclusión sería buscar las maneras de expresar siempre en lo que se muestra un respeto por el origen de la obra, por su significado, por aquello que sus primeros observadores pretendían encontrar en ella. En un mundo en que ya desde la teoría se abomina de la verdad, esta medida no tendría sentido, por eso no la propongo. Pues siempre el guía de un museo podrá argumentar que la verdad del nacimiento ha tenido vigencia y la perspectiva actual es otra. Por eso siempre habrá que preguntarse si el museo debe ser didáctico, ¿qué es lo que debe enseñar? Muchas gracias. ¿Me voy nomás? Sí, no sé, de pronto si alguien tenga alguna pregunta. Si puedo, respondo. Si no, digo que no sé. No hay problema. Sí, sí. Gracias. Sí, sí. Disculpe, buenos días a todos. Bueno, creo que podemos hablar así para evitar estas cosas. Tengo unas dos inquietudes, doctor, respecto a lo que usted magníficamente nos ha disertado. La primera inquietud es respecto sobre la destrucción de estos ídolos cuando los conquistadores hacían gala de su poder. ¿Era fanatismo, ignorancia o simplemente una demostración del poder? La primera. Y la segunda, si me permite, Simón Bolívar sí fue masón. Ya, Eso no hace, sí, gracias. respondo la primera. Indudablemente nosotros podemos atribuir eso a fanatismo, porque ahora también fanatismo significa vivir una creencia de manera profunda. ¿Ya? En nuestro mundo light, ¿no?, las personas que quieren ser totalmente consecuentes, y en esa época, pues, el conquistador, en este caso Hernán Cortés, sí, pretende con toda convicción eliminar la religión antigua. Los misioneros predicarán, los misioneros hablarán, el soldado destruirá. Uno. Dos, que es también una señal de poder, indudablemente, porque si no tuviera poder, no podría destruir esos ídolos que eran sagrados para los indígenas, ¿verdad? Entonces, esta es una señal también de que el conquistador dice, ahora el mundo comienza a ser diferente, también porque yo lo digo. Eso es indudable. Nosotros sabemos que en México, Motolinía, Sahagún, etcétera, trataron de poner aceite en estos encuentros, ¿verdad? Vasco de Quiroga, etcétera, pero el conquistador es conquistador. Por eso se establece un nuevo orden en América. No quiero entrar en más detalles, pero un poco eso sería el resumen. Sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar ingresó en la masonería en Europa. Se conserva, y Carmichael, que es el gran historiador masón de los próceres de la independencia, publica la foto, ¿no?, de la hoja donde está la firma de Bolívar y alguna logia europea. Ahora, sobre las logias europeas también hay que tener en cuenta algo
importante. Varios de nuestros próceres de América, como O'Higgins, que me parece que inició esto, fundaron logias que no eran masónicas de verdad, sino que eran las sociedades secretas para propiciar la independencia. Por eso alguna vez cuando Vicente Rocafuerte conversaba con Juan de Dios Morales, los dos guayaquileños, Rocafuerte le decía a Morales que no es todavía momento de iniciar la revuelta, que primero hay que fundar sociedades secretas para preparar a la gente, ¿verdad?, para la independencia o por lo menos la autonomía. Entonces estas logias Lautaro no siempre, bueno, yo pienso que nunca fueron logias auténticas, 100% masónicas, sino que eran secretas para impedir la represión del poder. Ahora, Bolívar ingresó en la logia, eso es verdad, está en la firma, pero años más tarde se separa de la masonería y no solo eso, sino que condena a las sociedades secretas en Colombia. Ese decreto está publicado en la colección de decretos del Libertador, además en la colección de Lecuna, creo que se llama, ¿no?, el de las cartas de Bolívar. También hay referencia a que él dejó la masonería porque le parecía que era algo no pertinente, no adaptable a una sociedad democrática, un poder oculto dentro de la sociedad. Entonces, los persiguió al final, resumiendo mucho también. ¿Sí? Un poquito fuerte porque yo tengo ese defecto, profesor. A ver, yo quería felicitar la pertinencia de la temática por usted abordada, en la medida en que la tomo como una invitación para todos quienes de una u otra forma estamos inmersos en todo lo que implica ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no está direccionado exclusivamente a quienes hacen la mediación educativa, en su momento llamados guías de museos, sino desde quienes hacen, que también es una obligación del mediador educativo, todo este proceso de investigación e ir acompañados de lo que hoy se conoce como la historia honesta, para poder precisamente tener como una constante, tener presente aquello y no caer en esta falta de respeto para quien accede a esa información presentada desde todos estos. Estamos de acuerdo, entonces no hay pregunta.